¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuál es su primera reflexión con respecto a este número, ¿no? Y pensar en los antecedentes. Nos tenemos que ir hacia los 90 para reflexionar en el sentido de tener números similares a estos. Sí, números similares y también devaluaciones similares. Eh, la devaluación que produjo este gobierno a la semana de asumir, en que lo anunció su primer discurso el ministro Caputo, fue del 118%. Esto es uno de los factores que ha hecho que la inflación se duplique en el mes de diciembre respecto a noviembre. Otro factor que ha incidido es la liberalización, la desregulación que ya se nota en este índice, como por ejemplo en el tema salud, en donde las prepagas aumentaron un 30% en promedio. Y el otro rubro que ha tenido una disparada por encima de la media en transporte, y esto tiene que ver con la desregulación de los combustibles, en el cual también había una fuerte suba los combustibles, y eso ha hecho que se traslade al transporte. Esto, cuando se aumentan los combustibles de la magnitud que se han disparado eh, como práctica de este gobierno de regular prácticamente todos los precios de la economía, esto trae aparejado, por un lado, que aumenten los fletes. Y al aumentar los fletes es un costo que incide en el precio de los productos que se venden en góndola, y eso ha hecho que los precios como alimentos y bebidas, que tiene un alto costo de transporte, haya sido los rubros que más ha aumentado respecto a la canasta alimentaria. Mario, de esta manera terminamos el 2023. ¿Y qué pasa con el 2024? ¿Qué pasa con el mes de enero, donde se han expresado diversos aumentos? Pensaba en el transporte, pensaba otra vez en combustibles, las prepagas, es decir, la proyección, ¿cómo será a futuro? ¿Qué piensa usted con respecto a enero? Y me parece que vamos a sufrir un rebrote inflacionario en enero, puesto que, bien como vos decís, va a haber aumentos, pero básicamente ahí me parece que en el análisis hay un tema que es fundamental, que es la tasa de interés. Nosotros en la actualidad tenemos una tasa de interés en peso negativa, y eso impacta negativamente en en el, en el poder adquisitivo de la gente. Y eso va a hacer que se dispare el dólar. Y si bien en las dos primeras semanas el Banco Central había comprado en promedio $240 por día, hoy ya está, esta semana y la anterior, está por debajo de esa cifra, está aproximadamente comprando por día 140 dólares por día. Eso que trae aparejado, eso trae aparejado que, el- que haya, que haya una falta, que hay una licuación permanente del peso respecto al dólar, pero también el dólar está sufriendo una gran licuación. Imaginemos que, por ejemplo, el dólar turista, como se dice habitualmente, está por encima del valor del dólar blue en este momento, y por encima de los dos está el dólar contado con liquidación. Eso produce un gran efecto recesivo en la economía, pero a la vez inflación. Esto es lo que decía el presidente Milei cuando asumió, que su plan era un plan estanflacionario, es decir, de crecimiento económico con inflación. Bueno, lo están llevando al pie de la letra, y con una caída del consumo brutal, una caída de los ahorros en dólares, porque la gente, los empresarios, al no haber tasas activas en pesos, tienen que sacar los dólares, como se dice habitualmente, del colchón. Hay un informe del INDEC del año 2022 que dice que hay aproximadamente 225 mil millones de dólares ahorrados internamente, no declarados en la economía argentina,
interna. Y bueno, este tipo de medidas recesivas y en donde van licuando el valor del peso, va a hacer que la gente comience a cambiar sus dólares por pesos muy alicaídos. Le hago una consulta, Mario. ¿Por dónde se empieza a resolver el tema de la inflación? Si los precios siguen por las nubes, por supuesto va a seguir bajando el consumo y bajarán los precios inevitablemente. ¿Qué piensa usted? ¿Por dónde se resuelve este tema inflacionario? La gestión anterior planteaba el tema de control de precios que se aplicó muy poco, al menos en el interior del país. ¿Por dónde se busca la solución ante este panorama donde, pensando en enero y seguramente en los próximos meses y pensando también lo que dicen desde el oficialismo, se vienen periodos muy complicados aún? Bueno, una forma es lo que está haciendo el gobierno, es decir, planchar el consumo, devaluar más el peso y licuar los dólares, los pocos dólares que hay ahorrados en la economía. Ellos dicen que de esa manera van a hacer. Eso trae un costo social altísimo. Claro. Social altísimo. Entonces, en el mediano plazo, o en el cortísimo plazo, no es viable esto porque vos lo podés hacer un mes, 2 meses y al tercer mes va a tener turbulencia y a su vez va a tener sectores que te van a pedir una nueva devaluación por la licuación del valor del dólar respecto al peso, como el sector agroexportador, que ya está viendo, le han subido las retenciones y un dólar muy barato se le va licuando y va a pedir una. La otra medida es que la economía argentina es una economía altamente concentrada. Y vos tenés, por ejemplo, en el rubro alimentación, vos tenés entre 8 y 12 cadenas que proveen el 80% de los artículos de góndola. Vos ahí podrías ejercer algún tipo de medida. Pero este gobierno ha dicho que no va a controlar absolutamente nada. Y bueno, y va a pasar, la inflación se va a ahondar con este plan. Bien. Porque se cartelizan. Ve lo que pasó en salud. Liberaron salud, los aranceles de salud, ¿y qué pasó? Se pusieron de acuerdo todas las prepagas y aumentaron el 30%, lejos de competir. La competencia en economía monopólica o oligopólica concentrada como la Argentina no funciona este tipo de medios. Bueno, un panorama bastante sensible, bastante complicado. Mario Oyola, muchísimas gracias por acompañarnos en esta crónica central para reflexionar un poco a partir de este dato reciente comunicado por el INDEC del 25,5% de inflación para cerrar el 2023 y las proyecciones para este 2024 no son muy alentadoras que digamos. Gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes.